El atardecer caía con la más apacible calma aquel día de verano, dejando atrás el ajetreo de la tormenta de la noche anterior. Las olas rompían sobre las costas del faro, trayendo en su bruma algas, ropas, maderas y un sinfín de restos del naufragio. Con deliberada suavidad, el océano depositó sobre la arena un amosado trozo de madera con una niña sobre él. Solo cuando la luna se hubo alzado en majestuoso perigeo sobre el horizonte, fue que la niña despertó y marchó temblando hacia el faro en busca de refugio. Una sinuosa hilera de escalones se desplegaba en pendiente hasta la entrada. Subió por ellos y una vez frente a la vieja puerta de madera, hizo sonar el llamador. A pesar de no obtener respuesta alguna, no le faltó atrevimiento para intentar abrirla por su cuenta. La puerta giró chirriante sobre la herrumbre de los goznes y descubrió el interior del faro. Paredes de piedra caliza bañadas por la mortecina luz de dos lámparas de gas, un descuidado escritorio de madera que descansaba solitario en un rincón, y a uno de sus lados se veían los primeros peldaños de una escalera de caracol que envolvía las paredes. La niña exploró con entrometida presteza en busca de cualquier señal del paradero del cuidador, y al no dar con ninguna, se dispuso a subir las escaleras y probar suerte en alguno de los otros pisos. Notó, y no sin cierta sorpresa, que las lámparas que había en la escalera se encendían a medida que avanzaba, iluminando el camino. Por supuesto, esto implicaba que el cuidador estaba de algún modo dándole la bienvenida. Al llegar al primer piso, descubrió una larga mesa en el centro de la habitación, repleta de frutas, carnes, postres y bebidas de todas las variedades. Caminó hacia ella y entonces notó la curiosa figura parada en la cabecera. Aquel hombre, o sombra, como lo bautizó posteriormente, lucía los hábitos de los antiguos monjes o brujas que había en las ilustraciones que sus hermanos le mostraban en libros. Toma cuanto te plazca y sígueme. Le susurró, no con su voz, sino con todas. La niña se estremeció de tal manera que sin dudar el exhorto apresuró 3 manzanas del cuenco, que permaneció igual de rebosante, y lo siguió en su ascenso por la escalera. Ya en el segundo piso, a la niña se le mostró aquella que sería su habitación. Un cuarto oval, cuya pared estaba por completo cubierta con libros, una cama con dosel en el centro, y a ambos lados, 2 ventanas que daban al bello paisaje de las playas de la isla. Cada noche una balsa sale hacia el oriente. Le dijo señalando la ventana. Puedes quedarte cuanto tiempo desees, pero si te marchas, jamás podrás volver. Y antes de que la niña pudiera siquiera pensar en alguna pregunta, la sombra se había desvanecido. Entonces la niña, luego de tan abrumadora travesía, se permitió descansar por primera vez en mucho tiempo. Esa noche no habría marineros irrumpiendo en su habitación. No habría golpes ni abusos. No habría sudor ajeno mezclándose con sus lágrimas. Esa noche, el océano le había obsequiado libertad. Los días pasaron casi imperceptibles. La sombra rara vez se dejaba ver, aunque le hacía saber a la niña que aún estaba allí. Ella, para evitar el aburrimiento, resolvió hurgar entre los volúmenes de la biblioteca. Los leyó 1 y 1000 veces, sobre todo aquellos que eran sus favoritos cuando aún tenía una familia.
aunque poco tenían que ver esos libros de páginas enmohecidas con los de su colección, que eran antiguos, sí, pero tenían las ilustraciones más hermosas que había visto. Incluso antes de que supiera leer, con solo verlas, sentía que viajaba dentro de las historias. A veces pasaba todo el día pensando en su hogar. Se preguntaba si luego de tanto tiempo alguien aún la recordaba. Se preguntaba si de verdad seguía siendo su hogar. En sus sueños era todo igual. Allí los piratas nunca se la habían llevado. Sus hermanos seguían jugando con su padre y su madre le cantaba antes de dormir. Una tarde, mientras descansaba junto a la ventana, soñó con uno de esos arrullos. Entonces despertó y mientras su mente se avispaba y se fugaba de aquel recuerdo, se dio cuenta de que una canción resonaba dentro de su habitación y en toda la costa del faro. Se asomó por la ventana. Le tomó unos segundos darse cuenta de que no se trataba de una canción convencional. Miró hacia el mar y bajó corriendo las escaleras, dirigiéndose a la playa. La espuma ya le bañaba las rodillas cuando se detuvo. Ni siquiera el romper de las olas sofocaba el canto. La voz del mar era como un órgano que sacudía el océano hasta sus entrañas. Entonces, la ballena emergió gloriosa y volvió a zambullirse, sin interrumpir aquella oda de ensueño. La niña se quedó allí, en la costa, contemplando la monumental criatura. El lomo de la ballena se asomaba blanco, con un millar de piedras preciosas incrustadas, rubíes, granates y amatistas que relucían mientras el agua se escurría y el sol las bañaba con la luz del ocaso. Ya entrada la noche, la ballena había sobrepasado la isla del Faro y navegaba hacia el oriente. Su canción lo llenaba todo, tan vasta como el mar. Entonces la niña decidió que no se iría jamás de ese lugar. Quizás su soledad volvería a ser recompensada con más revelaciones y más maravillas. Los días transcurrieron incontables. Una balsa solitaria navegaba hacia el oriente al empezar la noche. Por la mañana, la mesa rebosaba de comida y la niña despertaba en su habitación. Cada tarde la luz del faro se encendía y a lo lejos la ballena se asomaba por el horizonte, trayendo su canción. La niña no dejaba de admirar su belleza, pero las preguntas comenzaron a invadirla. Buscó respuestas en cada uno de los libros de su biblioteca, historias, catálogos, leyendas y enciclopedias. Ninguno le aportaba información, solamente le quedaba interrogar a la sombra, y para eso tendría que encontrarla. De alguna forma el espectro supo de sus intenciones y previó aquella situación. Le facilitó el trabajo apareciendo en su habitación incluso antes de que ella tomara el valor de ir a increparla. Caminó hacia la ventana y esperó a que la niña la siguiera. Se agachó y la observó a través del manto de sombras que cubría su rostro. ¿De verdad quieres saberlo? Dijeron las voces de la sombra en la cabeza de la niña. Hay seres que no fueron creados para entender y participar en los saberes olvidados. No puedo negarme a entregarte este conocimiento, pero no sé qué eventos podrían desencadenarse. No dudó. La niña aceptó el trato de la sombra y tomó su mano raquítica para ver con sus ojos, para saber una de sus verdades. El mar era viscoso, el cielo turbulento y el faro poco más que un peñasco en medio de la infinita nada. El velo que cubría la sombra se desvaneció, mostrando así lo que había detrás. La niña supo por qué había acabado allí y supo también qué había más allá del oriente.
Solo una cosa seguía igual, la canción. En cuanto a la ballena, las joyas eran hongos, percebes y sangre. El blanco antes impoluto, ahora era opaco, rancio, y tras ella, en esas aguas putrefactas, nadaban miles de almas que la seguían hasta el más allá. La niña no aguantó. Soltó de golpe la mano de la sombra y comenzó a temblar. Cayó al suelo y al dormir trató de resucitar aquella hoja en blanco que solía ser. Luego de la revelación de la sombra, la niña apenas salía de su habitación para buscar comida. Tampoco dormía. Pasaba la mayor parte del tiempo leyendo o mirando el techo. No podía cerrar los ojos sin que la imagen de los rostros idos de los muertos nadando apareciera. 2 días después, tomó la decisión. Subiría a la balsa y se marcharía hacia las tierras sin sol del oriente. Pasó su última mañana sentada en la playa, mirando al oeste mientras el sol pasaba encima suyo y las olas limpiaban la arena de sus pies. El atardecer empezaba y con él también la canción, la última vez que la niña escucharía su canción. Caminó por la playa y por toda la isla hasta detenerse junto a la balsa. Aún faltaba para el anochecer. Se preguntaba si tendría que ver a la ballena sin su velo mientras ambas navegaban hacia el oriente. Y se entristeció, sabiendo que lo último que jamás escucharía sería su canto. Mientras la noche caía, las nubes se acumulaban en el cielo, anunciando que pronto acontecería una tormenta. La música era cada vez más cercana. La niña ya estaba subiéndose a la balsa cuando escuchó el estruendo, una explosión y luego el llanto, un alarido estremecedor que rompió la solemnidad que reinaba. Corrió siguiendo el ruido y tal como había temido, al llegar se encontró con el mar de fantasmas errabundos, deambulando por el agua y a lo lejos un barco de vapor maniobraba para apuntar a la ballena, listo para abrir fuego nuevamente sobre ella, que se retorcía malherida sobre el agua. El navío reanudó los disparos. Cada golpe que acertaba desataba el grito estridente de la ballena, cuya sangre se volcaba en el agua, tiñéndola poco a poco de escarlata. En su desesperación, la niña volteó al faro y pidió a gritos el socorro de la sombra. Nubes de humo negro escapaban por la ventana y se arrojaban turbulentas hacia el vacío, deshaciéndose en cada golpe para volver a materializarse y atacar nuevamente en otro flanco. Pero incluso el poder de la sombra era insuficiente para batallar contra los necios que buscaban conquistar a lo que temían con tanta vehemencia. 3 balas más golpearon el lomo de la ballena, que dedicó un último triste canto, mientras su cuerpo y su espíritu se desvanecían para siempre. De alguna forma, el llanto de pena que escapó de la niña se fundió con la melodía, sobrepasando los vítores de los marineros y los gemidos de las ánimas. Mientras sus lágrimas caían al mar, la niña caminó entre las olas. Angustia e ira florecían a medida que lo que quedaba del animal se disolvía en el océano, hasta que pronto todo comenzó a cambiar. Se vio nadando mar adentro, atravesando el sendero que los fantasmas abrían a su paso. Se sumergió, dejando que el agua limpiara todo miedo y pena, y emergió triunfal a la superficie, exhibiendo granates, rubíes y amatistas incrustadas en su piel. Cantó, pero no el meloso arrullo de su hermana, sino una fanfarria furiosa que no dejó a los hombres del navío salir del estupor que les había causado la transformación. Golpeó implacable el casco del barco, hasta que el agua terminó por arrastrarlos de un tirón a las profundidades. Solo entonces cesó la tempestad. La luz de la mañana terminó por devorar aquella noche, que solo quedó en los recuerdos de la sombra, como una imagen más en su memoria de siglos. La niña, luego de terminar el trabajo de su hermana, inició su travesía. Cantaba aquel arrullo que alguna vez la hubiese despertado y mostrado aquellos misterios y maravillas que terminaron por sellar su destino.
Tal como su predecesora, regresaría cada atardecer acarreando con su canto a las almas que vagaban en el océano. Y aunque su esencia era cada vez menos humana, siempre albergó la esperanza de arribar y encontrarse en el faro con alguien merecedor de uno de los más amenos saberes olvidados.